Esta es la sesión 15 del módulo 3 del canal Electrónica Analógica. El módulo 3 incluye la descripción de la estructura, funcionamiento y características de los transistores de efecto de campo en sus dos versiones, los JFET y los MOSFET, el estudio de los diferentes circuitos de polarización y las configuraciones de amplificadores para estos dispositivos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos, más la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a analizar los amplificadores MOSFET con carga activa característicos de los circuitos analógicos integrados. En la sesión 14 de este módulo vimos que en un circuito analógico integrado, los amplificadores están polarizados con fuentes de corriente implementadas también con transistores, por lo que sus elementos de carga no son resistencias, sino otros dispositivos semiconductores, debido a lo cual las características de funcionamiento son diferentes. Estos tipos de configuraciones reciben el nombre de amplificadores con carga activa. En esta lámina tenemos las configuraciones básicas para los amplificadores source común, drain común y gate común que analizaremos a continuación, comenzando por estudiar la polarización con carga activa aplicada a un amplificador source común básico. En esta lámina tenemos el amplificador source común básico con carga activa polarizado con un espejo de corriente en el que la corriente de referencia y ref está definida por otra de las múltiples fuentes de corriente que pueden existir en el circuito integrado. En esta configuración están totalmente definidos los valores de los voltajes y corrientes de los dos MOSFETs canal P que constituyen el espejo de corriente. La circulación de la corriente de drain de Q2 y Q3 se define de source a drain, mientras que sus voltajes se van a especificar como BSG, esto es entre source y gate, y BSD entre source y drain, para que tengan signo positivo. El voltaje source gate y por lo tanto la corriente de drain de Q2 y Q3 son iguales para ambos transistores y en consecuencia igual a la corriente de drain de Q1. Como a Q2 y Q3 no se les va a aplicar un voltaje alterno entre gate y source, el voltaje BSG de polarización va a permanecer fijo durante la operación del amplificador. Por lo tanto, la característica de salida de los transistores Q2 y Q3, mostrada para Q2, tiene una sola curva correspondiente al valor de polarización entre source y gate, sobre la que está el valor de la corriente de drain correspondiente a IREF, y este valor define el voltaje de salida entre source y drain, que es igual al voltaje source gate de los transistores Q2 y Q3 debido a la conexión entre drain y gate de Q3. El transistor Q2 es el que va a actuar como carga activa en el amplificador de Q1. En cuanto al punto de operación, sabemos que en un amplificador clásico, dicho punto está definido por la intersección de las curvas de la característica de salida del MOSFET que constituye el amplificador con la recta de carga determinada por la fuente de voltaje y la resistencia existente en el circuito, mediante la ecuación BDS igual a BDD menos RD por ID. En el caso de los circuitos integrados, es la curva del transistor Q2 la que se coloca en el plano de la característica del transistor Q1 para determinar el punto de operación, así como el rango en el que pueden trabajar los transistores, ya que ambos deben permanecer en su región de saturación. Veamos cómo se coloca esta curva. En el circuito bajo análisis, la ecuación que relaciona los voltajes de salida de ambos transistores es BDS1 igual a B sub DD menos BSD2. Si BTS1 es igual al voltaje de la fuente B sub DD, el voltaje BS2 es 0. Por lo tanto, la curva de Q2 se coloca sobre la característica de transferencia de Q1, ubicando el 0 en B sub DD y dibujando la curva hacia la izquierda. La corriente ID1 del punto de operación del transistor Q1 ya está definida sobre la curva de Q2 y el voltaje BDS1 correspondiente, identificado en esta gráfica como B sub O, está dado por la relación B sub O igual a B sub DD menos BSD2 y, como hemos dicho, BSD2 es igual a BSG2 debido a la conexión entre drain y gate de Q3.
El rango de operación es el segmento de la curva de Q2 comprendido entre los puntos A y B, ya que dichos puntos marcan la zona donde Q1 y Q2 están en saturación. El punto A identifica el voltaje V sub A, donde el transistor Q2 pasa de la zona óhmica a la región de saturación, indicado en la característica de salida de Q2 con su ecuación Bs2 igual a Bsg2 menos el valor absoluto del voltaje de umbral 2. Sobre la característica de salida del transistor Q1, este voltaje es V sub A igual a V sub dd menos Bsd2. El punto B identifica el voltaje V sub B, donde el transistor Q1 pasa de la zona óhmica a la región de saturación, indicado en la característica de la salida de Q1 con su ecuación V sub B igual a Bgs1 menos el voltaje de umbral 1. Vamos a analizar un amplificador source común básico en un circuito integrado sobre el que desarrollaremos el procedimiento para determinar el punto de operación y el rango de operación del amplificador, así como sus variables de interés cuando opera en AC. Para el amplificador mostrado en la figura, calcule la ganancia de voltaje, la resistencia de entrada, la resistencia de salida y los rangos de operación del voltaje de entrada y del voltaje de salida de dicho amplificador. Como podemos observar, el circuito es un amplificador source común polarizado con una fuente de corriente, cuya carga es el transistor Q2. Las características de los MOSFETs de enriquecimiento son: todas las constantes K son igual a 0,2 mA sobre voltio cuadrado. El voltaje de umbral del MOSFET canal N es 1 voltio, mientras que el de los MOSFET canal P es menos 1 voltio. El valor absoluto de todos los voltajes de Early es V sub A igual a 20 voltios. La corriente de referencia para polarizar los MOSFET es de 200 microamperios. Para el cálculo del punto de operación, se comienza por el análisis del espejo de corriente implementado con los MOSFETs canal P, Q2 y Q3. En el circuito vemos que los terminales gate están conectados entre sí y los correspondientes terminales de source están conectados a la fuente V sub dd, por lo que V sub SG2 es igual a VSG3. En consecuencia, la corriente ID es la misma por ambos transistores, y dicha corriente está determinada por la fuente de polarización IREF, por lo que ID2 igual a ID3 igual a IREF igual a 0,2 mA. Adicionalmente, el gate y el drain de Q3 están conectados, lo que indica que BSG3 es igual a BSD3. La ecuación de la corriente de drain del transistor Q2 es ID2 igual a Cas2 por el factor BSG2 menos el valor absoluto del voltaje de umbral BT2 elevado al cuadrado, todo multiplicado por 1 más lambda 2 por BSD2, donde lambda 2 es igual a 1 sobre el valor absoluto del voltaje de Early, BA2. Para hallar el voltaje BSG2, comenzamos por trabajar inicialmente con la ecuación de la corriente ID2 sin tomar en cuenta el efecto Early, esto es, ID2 igual a K2 que multiplica a BSG2 menos el valor absoluto del voltaje de umbral BT2 al cuadrado, como vemos en la ecuación 2. Sustituyendo los datos conocidos, obtenemos la ecuación 3, cuya solución es Bsg2 igual a 2 voltios, y como sabemos, Bsg2 es igual a Bsd2, por lo tanto 2 voltios. Con este valor de Bsd2, hacemos una primera iteración sobre la ecuación de la corriente ID2, tomando en cuenta ahora la ecuación completa, como indica la ecuación 4. Sustituyendo valores para calcular de nuevo Bsg2, obtenemos la ecuación 5, cuya solución es Bsg2 igual a Bsd2 igual a 1,95 voltios. Este valor difiere en un 2,5% del valor inicial de 2 voltios, así que repetimos la iteración aplicando los valores mostrados en la ecuación 6, cuyo resultado es de nuevo Bsg2 igual a Bsd2 igual a 1,95 voltios. Por lo tanto, el punto de operación de los transistores Q2 y Q3 es Bsg2 igual a Bsd2 igual a 1,95 voltios con una corriente de drain de 0,2 mA. Pasemos ahora al transistor Q1.
La corriente de drain de Q1 es 0,2 mA, al igual que la de Q2. Como vimos anteriormente, el voltaje drain source de Q1, identificado también como VO, está dado por la ecuación 1, VO igual a V sub dd menos Vs de 2, esto es 3,05 voltios. Sustituyendo los valores conocidos en la ecuación 2 de la corriente I de 1, obtenemos el valor de VGS1 igual a 1,93 voltios. Por lo tanto, el punto de operación de Q1 es VGS1 igual a 1,93 voltios, VDS1 igual a 3,05 voltios e ID1 igual a 0,2 miliamperios. Y su ubicación es la destacada en rojo sobre la característica de salida de Q1. A continuación vamos a determinar el rango de operación del amplificador, comenzando por ubicar el punto A. El transistor Q1 se encuentra en la región de saturación y el transistor Q2 está en el límite entre la zona óhmica y saturación. Por lo tanto, se cumple la ecuación 1, Bsd2 igual a Bsg2 más valor absoluto de Bt2. Aplicando valores tenemos Bsd2 en el punto A igual a 0,95 voltios. Dado que el voltaje Bsg2 está fijo en 1,95 voltios, podemos utilizar la expresión de la corriente ID2 dada por la ecuación 2 para determinar la corriente ID correspondiente al punto A. Sustituyendo los datos conocidos, obtenemos I sub A igual a 0,19 mA. Por otra parte, sabemos que el voltaje VDS1 correspondiente al punto A, identificado como V sub A, está dado por V sub dd menos el voltaje Vsd2 de dicho punto, como indica la ecuación 3, lo que da V sub A igual a 4,05 voltios. La corriente ID del transistor Q2 es también la corriente ID del transistor Q1, por lo que mediante la ecuación 4 podemos calcular el voltaje VGS1 en el punto A. Este es el voltaje VGS mínimo que se le puede aplicar al amplificador Q1 para asegurar que los dos transistores permanecen en la zona de saturación, el cual se identifica como V sub IA. Sustituyendo los datos ya disponibles en la ecuación 4, obtenemos V sub IA igual a 1,89 voltios. Por lo tanto, las coordenadas correspondientes al punto A, destacadas en verde en las características de salida de Q1, son I sub A igual a 0,19 miliamperios, V sub A igual a 4,05 voltios y V sub IA igual a 1,89 voltios. Para determinar la ubicación del punto B, tenemos que el transistor Q2 se encuentra en la región de saturación y el transistor Q1 está en el límite entre la zona óhmica y saturación. Por lo tanto, se cumple la ecuación 1, BDS1 igual a BGS1 menos el voltaje de umbral 1. Este valor de BDS1 es el identificado como V sub B en la característica de salida de Q1. Dada esta igualdad, la ecuación de la corriente I de 1 en el punto B se puede escribir como indica la ecuación 2, I de 1 igual a K sub 1 por V sub B al cuadrado por el factor 1 más V sub B sobre el voltaje de Early B a 1. Por otra parte, el voltaje Bs2 está dado por V sub dd menos Bds1, lo que da 5 menos V sub B, según la ecuación 3. La corriente I de 2 en el punto B se puede escribir como indica la ecuación 4. Sustituyendo en esta ecuación los valores conocidos más la ecuación 3, se obtiene la ecuación 5, I de 2 igual a 0,2 por 0,95 al cuadrado por 1 más 5 menos V sub B sobre V sub A2. Conocidas las ecuaciones de las corrientes I de 1 e I de 2, el punto B está definido por la relación I de 1 igual a I de 2, por lo que podemos escribir la ecuación 7 para determinar el valor de V sub B. La ecuación obtenida, presentada nuevamente como ecuación 1, es una ecuación cúbica. Para resolverla hacemos lo siguiente. Como el transistor Q1 está en el límite entre su zona óhmica y saturación, inicialmente no consideramos el efecto Early para este transistor. De esta manera la expresión queda reducida a la ecuación 2, la cual es una ecuación cuadrática que puede expresarse como se indica en la ecuación 3 y cuyo resultado es V sub B igual a 1,06 voltios. Este valor da una idea del voltaje correspondiente al punto B. A continuación, tomamos los dos términos completos de la ecuación 1 y resolvemos por aproximaciones sucesivas
como se muestra en la tabla. Probamos con B sub B igual a 1,04 y luego 1,02 para los que el primer término da mayor que el segundo. Al probar con 1,01 ya ocurre lo contrario y la prueba para B sub B igual a 1,015 da prácticamente el mismo resultado para los dos términos. Por lo tanto, el valor de B sub B es 1,015 voltios. Con el valor de B sub B ya calculado, que es el valor de BDS1 para el punto B, podemos determinar la corriente ID1 para dicho punto, que se identifica como I sub B, utilizando la ecuación 1. Sustituyendo los datos disponibles, se obtiene I sub B igual a 0,216 mA. Por otra parte, de la ecuación 2 correspondiente al punto B para el transistor Q1, podemos deducir que el voltaje BGS1, identificado para ese punto como B sub IB, es igual a B sub B más el voltaje de umbral 1, esto es 2,015 voltios. Este es el voltaje BGS máximo que se le puede aplicar al amplificador Q1 para asegurar que los dos transistores permanecen en la zona de saturación. Por lo tanto, las coordenadas correspondientes al punto B, destacadas en azul en la característica de salida de Q1, son I sub B igual a 0,216 mA, B sub B igual a 1,015 voltios y B sub IB igual a 2,015 voltios. El rango de operación de los voltajes de entrada está dado por delta BI igual a B sub IB menos B sub IA, esto es 0,125 voltios. Y el rango de operación de los voltajes de salida es delta BO igual a B sub A menos B sub B, esto es 3,035 voltios. Una vez determinado el punto de operación y el rango de operación del amplificador source común, pasamos a la selección del modelo y el cálculo de los parámetros. Para esta configuración, el source está conectado a tierra, al igual que el sustrato, por lo que se utiliza el modelo que no incluye la fuente dependiente adicional debido a la presencia del voltaje entre source y sustrato, pero hay que incluir la resistencia RO del transistor 2. Hay que calcular el valor de GM para el transistor Q1, pero no para Q2, ya que no va a recibir un voltaje alterno entre gate y source. Y se calcula también la resistencia RO debido al efecto Early para ambos transistores, porque la conexión entre drain y tierra de Q2 está en paralelo con la conexión entre drain y tierra de Q1. Por lo tanto, la resistencia RO2 va a ser la resistencia entre los terminales de salida de Q1. El valor de GM1 es 0,4 mA sobre voltio, RO1 es igual a 100 kiloohmios y RO2 tiene el mismo valor. Para obtener el circuito AC, dibujamos el diagrama del amplificador sustituyendo la fuente de voltaje DC por un cortocircuito. A partir de este diagrama, elaboramos el circuito AC, dibujando el modelo de pequeña señal, al cual, en este caso, solo tenemos que agregarle la indicación del voltaje de entrada de su I y la resistencia RO2 entre drain y source. Procedemos al cálculo de las variables de interés. Tenemos los valores de GM1, RO1 y RO2 y calculamos la resistencia total de salida RP como el paralelo de RO1 con RO2, lo que da 50 kiloohmios. Comenzamos con la determinación de la ganancia de voltaje dada por la expresión A sub B igual a B sub O sobre B sub I. En el circuito de salida, el voltaje B sub O es igual a menos GM por RP por BGS. En el circuito de entrada, BGS es igual a B sub I. Por lo tanto, la relación A sub B dada por B sub O sobre B sub I es igual a menos G sub M por RP. Con los datos disponibles, A sub B es igual a menos 20. Para determinar la resistencia de entrada, dada por la relación RI igual a B sub I sobre I sub I, observamos que la corriente I sub I es igual a 0, por lo tanto, la resistencia de entrada es infinito. En cuanto a la resistencia de salida, al aplicar el procedimiento sustituyendo la fuente de voltaje B sub I por un cortocircuito, el voltaje BGS se hace igual a 0, por lo que la fuente de corriente dependiente no suministra corriente y la resistencia de salida está dada por el paralelo de RO1 con RO2, esto es 50 kiloohmios.
A continuación, vamos a realizar el análisis AC de las otras dos configuraciones de amplificadores con carga activa, partiendo de la consideración que están polarizados correctamente y que conocemos todos los parámetros de interés para poder efectuar los cálculos en AC. Comenzamos con el amplificador drain común con carga activa, mostrado en la figura 1. En esta configuración, el source del transistor 1 no está conectado a tierra, mientras que el sustrato sí lo está, por lo que hay que tomar en cuenta el efecto sustrato. En la figura 2 tenemos el diagrama del amplificador en el que se han sustituido las fuentes de voltaje DC por un cortocircuito y la fuente de corriente DC por un circuito abierto. A partir de este diagrama, elaboramos el circuito AC mostrado en la figura 3, utilizando el modelo de pequeña señal que incluye la conexión a tierra del sustrato en el terminal B1. Entre dicho terminal y el source de ambos transistores está definido el voltaje alterno V∞BS1, que controla la fuente dependiente G∞MB1 por V∞BS1, conectada entre drain y source de Q1, la cual está en paralelo con la fuente dependiente Gm1 por V∞GS1 y la resistencia RO1. El drain de Q1 está conectado a tierra y el voltaje V∞GS1 se encuentra entre el gate y el source de Q1. Los componentes externos al modelo de pequeña señal son la fuente de voltaje de entrada V∞I aplicada entre el gate de Q1 y tierra, la resistencia de salida del espejo de corriente RO2 conectada entre el punto común de los terminales de source de ambos transistores y tierra, y en paralelo con ella la resistencia de carga RL. En la figura 1 de esta lámina tenemos el circuito AC que acabamos de elaborar, y en la figura 2 se encuentra el circuito con todas las tierras colocadas en la parte inferior del mismo para facilitar su observación. Sobre este segundo circuito vamos a realizar una simplificación. Al observar el circuito de la figura 1, vemos que el voltaje entre los terminales de la fuente de corriente dependiente G∞MB1 V∞BS1 es V∞BS1. Por lo tanto, al escribir la relación voltaje sobre corriente, esto es, V∞BS1 sobre G∞MB1 V∞BS1, obtenemos 1 sobre Gmb1, y este parámetro tiene unidades de miliamperios sobre voltio. Por lo tanto, 1 sobre Gmb1 es una resistencia equivalente que puede considerarse que sustituye a la fuente de corriente del circuito de la figura 1 para obtener el circuito de la figura 2, sobre el que vamos a seguir trabajando para obtener las variables de interés. Para determinar la ganancia de voltaje, definida por la relación A sub B igual a B sub O sobre B sub I, en primer lugar, calculamos el valor de la resistencia equivalente dada por el paralelo de las 4 resistencias conectadas entre source y tierra. RP es el paralelo de RO1 con 1 sobre GMB1 con RO2 con RL, como indica la ecuación 1. El voltaje de salida B sub O está dado por la ecuación 2, B sub O igual a RP por G sub M1 por BGS1. Para determinar la relación entre BO y BI, escribimos la ecuación de los voltajes en la malla más externa, B sub I igual a B sub GS1 más BO. Sustituyendo BO por su expresión y sacando factor común, resulta la ecuación 3, B sub I igual a B sub GS1 que multiplica a 1 más RP por GM1. Por lo tanto, dividiendo la ecuación 2 entre la 3, obtenemos A sub B dada por B sub O sobre B sub I igual a RP por Gm1 sobre 1 más RP por Gm1. Esta es una ganancia de voltaje menor que 1, característica de los amplificadores drain común. En cuanto a la resistencia de entrada, dada por la relación RI igual a B sub I sobre I sub I, la corriente de entrada es igual a 0, por lo tanto RI es infinito. A fin de calcular la resistencia de salida, sustituimos la fuente de voltaje de entrada B sub I por un cortocircuito, con lo cual el gate queda conectado a tierra y colocamos una fuente de prueba B sub P entre los terminales de salida, la cual entrega una corriente I sub P al circuito bajo prueba. La resistencia de salida está dada por la relación B sub P entre I sub P.
En primer lugar, se cumple la relación 1, B sub GS1 igual a menos B sub P. En el nodo de source, la corriente IP es igual a la suma algebraica de las otras 4 corrientes en dicho nodo, según la ecuación 2, y sub P igual a B sub P sobre RO2 más B sub P por GMB1 más B sub P sobre RO1 menos G sub M1 por BGS1. Sustituyendo la ecuación 1 en la 2, obtenemos la ecuación 3, a partir de la cual podemos escribir RO dada por B sub P sobre I sub P es igual a 1 sobre RO1 más 1 sobre RO2 más GM1 más GMB1. La ecuación 4 indica que la resistencia de salida es la suma de los inversos de 4 resistencias. Por lo tanto, RO es igual al paralelo de RO1 con RO2 con 1 sobre GM1 con 1 sobre GMB1. A continuación, vamos a analizar la tercera configuración, el amplificador gate común con carga activa, mostrado en la figura 1. Para llevar a cabo este análisis, vamos a dibujar el circuito como se muestra en la figura 2, ya que de esta forma se facilitan las observaciones de las variables, e inicialmente vamos a considerar que la carga RL no está conectada. En esta lámina tenemos de nuevo la configuración presentada y el diagrama del amplificador en el que se ha sustituido la fuente de voltaje DC por un cortocircuito y la fuente de corriente DC por un circuito abierto. Al hacer esto último, hay que recordar que la fuente de corriente DC identificada como I e implementada con MOSFETs va a tener una resistencia de salida dada por la resistencia del dispositivo conectado al drain del amplificador, y que por lo tanto RO está entre drain y la fuente de voltaje DC. Como esta última se sustituye por un cortocircuito, la resistencia de salida RO queda conectada entre drain y tierra, como podemos observar en la figura 2. Una vez que disponemos del diagrama del amplificador sin las fuentes DC, mostrado en la figura 1, procedemos a elaborar el circuito AC utilizando el modelo de pequeña señal que incluye el terminal del sustrato B1 presentado en la figura 2. En este caso, es conveniente colocar el terminal de gate en la parte inferior del circuito, ya que está conectado a tierra. El terminal B1 también está conectado a tierra. Hay que notar cuidadosamente las polaridades de los voltajes BGS y BDS, donde el negativo está en source. El terminal de source es la entrada del amplificador y el terminal de drain es la salida. Entre drain y source está la fuente dependiente GM1-BGS, la fuente dependiente GMB1-BDS y la resistencia RO1. Los componentes externos al modelo de pequeña señal son la fuente de voltaje alterna B-end con su resistencia en serie RS, las cuales van conectadas en la entrada entre source y tierra, y la resistencia de salida de la fuente de corriente DC RO conectada en la salida entre drain y tierra. Como podemos observar, los voltajes BGS y BDS son iguales, por lo que las dos fuentes de corriente dependientes pueden sumarse, quedando en el modelo una sola fuente dependiente de BGS, cuyo parámetro GMT es igual a la suma de GM1 con GMB1. En la figura 1 de esta lámina tenemos el modelo AC ya con una sola fuente de corriente dependiente de BGS, cuyo parámetro es GMT. Para realizar cálculos con este circuito, es conveniente aplicar a los componentes conectados entre los nodos de drain y source la conversión de fuentes de corriente con resistencia en paralelo a fuentes de voltaje con resistencia en serie. Para realizar esta conversión, los componentes existentes se sustituyen por una fuente de voltaje cuyo valor es el producto del valor de la fuente de corriente por la resistencia, esto es, GMT por RO1 por BGS, y una resistencia en serie del mismo valor que la existente RO1. En la figura 2 observamos el circuito una vez realizada la conversión. En este circuito, todos los voltajes y corrientes son los mismos del circuito original, excepto sobre los componentes entre drain y source involucrados en la conversión. Así, por ejemplo, la corriente I del segundo circuito es igual a la que circula en el primer circuito por la fuente de entrada B-end y las resistencias RS y RO, pero no es la misma que circula en el primer circuito por la fuente GMT-BGS o por la resistencia RO1.
Sobre el circuito desarrollado, podemos calcular las variables de interés. Para determinar la ganancia de voltaje, definida por la relación A sub B igual a B sub O sobre B sub I, vemos que en el circuito de entrada se tiene VGS igual a menos B sub I. El voltaje B sub I es igual a la suma de la fuente de voltaje dependiente más la caída en las dos resistencias, RO1 y RO. Esto es, B sub I igual a GMT por RO1 por VGS más RO1 por I sub I más RO por I sub I, como indica la ecuación 2. Arreglando términos se obtiene la ecuación 3, de la cual se deduce la ecuación 4, I sub I igual a 1 más GMT por RO1 sobre RO1 más RO por B sub I. Por otra parte, el voltaje de salida B sub O está dado por la ecuación 5, B sub O igual a RO por I sub I. Sustituyendo la ecuación 4 en la 5, obtenemos la ecuación 6, a partir de la cual podemos escribir que la ganancia de voltaje A sub B está dada por la ecuación A sub B igual a 1 más GMT por RO1 sobre RO1 más RO por RO. Aquí podemos hacer la siguiente observación. Si se quiere tomar en cuenta la resistencia RL, dicha resistencia está conectada entre drain y tierra y por lo tanto está en paralelo con RO. Se puede definir RP igual a RO en paralelo con RL. Por lo tanto, la expresión para la ganancia de voltaje en este caso es A sub B igual a B sub O sobre B sub I igual a 1 más GMT por RO1 sobre RO1 más RP por RP. La resistencia de entrada está dada por la relación RI igual a B sub I sobre I sub I. Ya tenemos la expresión de I sub I en función de B sub I. I sub I es igual a 1 más GMT RO1 sobre RO1 más RO por B sub I. Por lo tanto, la resistencia de entrada es igual a RO1 más RO sobre 1 más GMT por RO1. Si se quiere tomar en cuenta la resistencia de carga RL, la cual está en paralelo con RO, simplemente hay que sustituir RO por el paralelo de ambas resistencias RP, obteniéndose la expresión RI igual a RO1 más RP sobre 1 más GMT por RO1. Para determinar la resistencia de salida hay que sustituir la fuente de voltaje de entrada, Vent, por un cortocircuito y sin considerar la resistencia de carga RL, aplicar a la salida una fuente de prueba B sub P y calcular la corriente que circula por dicha fuente I sub P para determinar RO como la relación B sub P sobre I sub P. En el nodo de drain, la suma algebraica de las corrientes está dada por la ecuación 1, I sub P igual a B sub P sobre RO menos I sub I. Para determinar I sub I en función del voltaje B sub P, escribimos la ecuación de los voltajes en la paya más exterior del circuito. RS por I sub I más G sub MT por RO1 por VGS más RO1 por I sub I más B sub P igual a 0, como indica la ecuación 2. Adicionalmente tenemos la ecuación 3, VGS igual a RS por I sub I. Sustituyendo la ecuación 3 en la 2, obtenemos la ecuación 4, de la que podemos despejar I sub I dada por la ecuación 5. I sub I igual a menos B sub P sobre RS que multiplica a 1 más GMT por RO1 más RO1. Sustituyendo esta última ecuación en la 1, obtenemos la ecuación 6. I sub P igual a B sub P sobre RO más B sub P sobre RS que multiplica a 1 más GMT por RO1 más RO1. De esta ecuación deducimos que la resistencia de salida RO dada por B sub P sobre I sub P es el paralelo de RO con la suma de la resistencia RS 1 más GMT RO1 más la resistencia RO1. Para este amplificador puede determinarse la ganancia de corriente dada por la relación A sub I igual a I sub O sobre I sub I, ya que la corriente de entrada I sub I es distinta de cero. En el circuito puede observarse que la relación entre I sub I e I sub O es simplemente el divisor de corriente I sub O igual a RO sobre RO más RL por I sub I. Por lo tanto, la ganancia de corriente definida por I sub O entre I sub I es igual a RO sobre RO más RL. En esta sesión hemos analizado los amplificadores MOSFET con carga activa.
característicos de los circuitos analógicos integrados, donde los elementos de carga de los dispositivos que trabajan como amplificadores son también dispositivos electrónicos, lo que le da el nombre a este tipo de amplificadores. El punto de operación queda determinado por la intersección de la curva del dispositivo que trabaja como carga con las curvas de salida del dispositivo amplificador, y sobre estas mismas curvas queda definido el rango de operación del amplificador, comprendido entre los puntos A y B, donde ambos MOSFETs se encuentran en su zona de saturación. Hemos hecho un ejemplo completo sobre un amplificador source común con carga activa, determinando su punto de operación, su rango de operación y las variables de interés del análisis AC, y hemos realizado el análisis AC de las configuraciones drain común y gate común con carga activa en forma literal.